Mi pasión por el audio hi-fi me llevó a crear este espacio. Analicemos juntos la última tecnología. Imaginen pagar $250 por una pieza de tecnología portátil en pleno 2026 y descubrir que limita intencionalmente la calidad de los archivos de audio. Suena a un trato terrible. Totalmente. Y que además de eso, insiste en usar un conector USB que, el resto de la industria abandonó hace años. Sí, cualquier persona pensaría que es un error de diseño garrafal. Exacto. Sin embargo, resulta que este mismo dispositivo es el lanzamiento más anticipado del año en la comunidad del audio de alta fidelidad. Y por un buen margen, ¿eh? Así es, porque el mundo del audio portátil está en una especie de guerra constante, ¿no? Por un lado tenemos la conveniencia absoluta, todo esto de lo inalámbrico, lo invisible, la ausencia de cables. Claro, la practicidad pura. Que defienden las especificaciones técnicas puras, donde, digamos, cada milivoltio importa para alcanzar la perfección acústica. Es un nicho muy apasionado. Muy apasionado. Por eso, el objetivo de nuestro análisis a fondo de hoy para nuestra audiencia es diseccionar este aparente despropósito tecnológico. Estamos hablando del recién anunciado AudioQuest Dragonfly Copper, que se presentó en el evento High End Viena 2026. Un evento importantísimo para la industria. Y bueno, la misión es descubrir si estamos ante una reliquia costosa aferrada al pasado o si realmente es el rey indiscutible del audio portátil hoy en día. Así que bueno, vamos a desempacar esto. Me parece perfecto. Lo fascinante aquí es el contexto, porque el Dragonfly Copper no aterriza en un mercado vacío. Al contrario, llega a un mercado absolutamente saturado. Llenísimo de dongles económicos de marcas asiáticas, ¿verdad? Exacto. Aparatos baratos repletos de funciones de última generación. Pero el peso histórico de AudioQuest es innegable. Desde que introdujeron el primer Dragonfly allá por 2012, han vendido más de 300,000 unidades en todo el mundo. ¡Wow! 300,000. Para una industria tan de nicho como los audiófilos, eso es una barbaridad. Es un número colosal. Por eso, cada vez que anuncian un nuevo modelo, no es un simple comunicado de prensa, es un evento sísmico. Enciende foros, divide opiniones y básicamente marca la tendencia de cómo se va a consumir la música en movimiento. Totalmente de acuerdo, el impacto está ahí, pero para que quienes nos escuchan entiendan el nivel de controversia que está generando el Copper, primero tenemos que mirar qué hay bajo el capó. Claro, las especificaciones mandan. Leían las notas de lanzamiento para septiembre y piden $250 o unas 230 libras. O sea, por ese precio uno espera algo mágico. Físicamente parece seguir siendo esa clásica memoria USB pequeñita de unos 57 por 12 por 19 milímetros. El tamaño clásico de la línea, sí. Pero el cambio radical está en los materiales. Ahora tiene un chasis chapado en cobre sólido. Y sé que en este mundo del audio, a veces los materiales exóticos rozan lo esotérico, ¿no? Sí, a veces venden humo, es cierto. Ajá, pero parece que Garth Powell, el director de ingeniería de la marca, tomó esta idea de su línea de cables de ultra gama alta, los Mythical Creatures. Y yo te pregunto, ¿qué hace exactamente el cobre ahí? ¿Es solo para que se vea bonito y premium? No, para nada. En este caso hay pura física aplicada. Hay que pensar que un teléfono celular o una computadora portátil, que son nuestras fuentes de música, son entornos eléctricamente hostiles. ¿Hostiles? ¿En qué sentido? Bueno, tienes procesadores trabajando a máxima velocidad, antenas Wi-Fi buscando señal, chips de Bluetooth. Todo eso genera lo que conocemos como ruido de radiofrecuencia, o RF. Como una especie de neblina electromagnética. Exactamente. Es una neblina que viaja por el conector y se filtra directamente en los delicados circuitos analógicos del audio. Ensuciando la señal. ¡Wow! Claro. Y el cobre tiene una conductividad excepcional. Entonces, este chasis grueso no solo protege contra golpes, sino que actúa como un sumidero. Drena activamente esa radiofrecuencia lejos del procesador de audio. O sea, aísla el sonido de la tormenta eléctrica que es un celular moderno. Entre las notas musicales. ¡Qué interesante! Y hablando del procesador, leí que el cerebro interno ahora es un nuevo chip DAC, un ISS Sabre ES9218 de 32 bits. Sí, un componente muy respetado.
Pero lo que me dejó sin palabras al leer las especificaciones en la revista TechRadar fueron las matemáticas de su eficiencia. Dicen que entrega 2.1 voltios de salida, lo que básicamente es el doble de potencia bruta respecto a modelos anteriores. Así es. Suficiente fuerza para mover audífonos de diadema bastante exigentes, sin problema. Y eso está genial. Pero, y este es el detalle que me rompe la cabeza, afirman que consume un 25% menos de energía de la batería del celular. O sea, ¿cómo es termodinámicamente posible duplicar la potencia y reducir el consumo a la vez? Es una verdadera maravilla de ingeniería. Y la respuesta está en lo que decidieron quitar. ¿Quitar? A ver, cuéntame eso. Para lograr esa eficiencia, eliminaron procesos que robaban energía. En modelos anteriores, el procesador interno tenía que hacer cálculos matemáticos superintensivos constantemente. Claro, para decodificar ciertos formatos digitales complejos. Exacto. Al simplificar la carga de trabajo digital y usar esta arquitectura más moderna del chip de ISS, liberaron todo ese presupuesto energético. Ya el chip no gasta energía en pensar tanto, digamos. Ah, y toda esa corriente rescatada la mandan directo a la etapa de amplificación analógica. Precisamente. Y para quienes escuchan música en viajes largos y no quieren que el DAC drene la batería de su laptop en un par de horas, esto es una noticia fantástica. Me encanta. Es como la analogía de restaurar un auto clásico. Es como si hubieran mantenido esa carrocería icónica de siempre. Le metieron un motor con el doble de caballos de fuerza, pero de alguna manera lo reprogramaron para que consuma un cuarto menos de gasolina. Es una analogía perfecta. E incluso mantienen ese toque nostálgico del indicador visual, ¿cierto? El logo de la libélula tallado en el metal, que cambia de color según la resolución de la canción. Sí, es un detalle visual muy característico de la marca. O sea, rojo para espera, verde para calidad CD a 44.1 kHz, azul para 48, amarillo para 88.2 y azul claro para 96 kHz. Así es. Y bueno, aquí es donde tengo que frenar en seco, porque ese es el límite, 96 kHz. O sea, estamos en 2026. Hay plataformas de streaming nativas que ofrecen resoluciones inmensas. Lo sé. Entonces, ¿por qué demonios un dispositivo nuevo que cuesta $250 tiene un techo tan bajo? Y acabas de tocar el nervio central de toda la polémica con este lanzamiento. Si revisamos lo que dicen revistas especializadas como Acoustics, describen esta hoja de especificaciones como conservadora. Y eso suena a que están siendo amables. Muy amables. El sitio Darko Audio fue mucho más directo. Señalaron que este límite de 24 bits y 96 kHz es la verdadera trampa del Copper. Claro, porque servicios como Apple Music o Qobuz ya entregan archivos maestros a 24 bits y 192 kHz sin costo adicional. Exactamente. Al conectar el Copper, esa calidad teórica altísima se está cortando a la mitad de inmediata por el hardware. Ofrecen chips que procesan 32 bits a 384 kHz o hasta DSD 256. Así es, en papel parece un retroceso masivo. Y no es solo el techo de resolución. Hablemos del enorme elefante en la habitación, el conector físico. Uy, sí, el famoso puerto. Todo el planeta, y digo todo, ha migrado al USB tipo C. Teléfonos, tablets, computadoras, todo. Sin embargo, este aparato sigue trayendo un puerto USB tipo A tradicional, grande y rectangular. Sí, una decisión bastante terca. Totalmente. De hecho, vi un artículo en TechRadar donde literalmente titularon esta decisión como un error garrafal. Sé que AudioQuest incluye en la caja un adaptador, el cable Dragontail, que va de tipo A a tipo C. Así es, viene incluido para solucionar la compatibilidad. Pero, los críticos argumentan que tener un adaptador colgando en el bolsillo destruye por completo esa promesa de portabilidad minimalista que hizo famosa esta línea. ¿Hay alguna defensa lógica para esto o de plano se quedaron dormidos en los laureles? Si conectamos esto con el panorama general de la industria, la defensa de la marca tiene mucho sentido, aunque no sea popular en los foros. A ver, explícame eso. La filosofía central de AudioQuest aquí es la simplicidad absoluta y el rechazo total a la fricción tecnológica. Al mantener el límite en 2496, el dispositivo no requiere absolutamente ningún controlador especial. 0 drivers. 0. Lo conectas en una Mac, en una PC con Windows, en Android, en iOS o en Linux, e inmediatamente funciona.
y lo hace con un control de volumen interno perfecto bit a bit de 64 pasos. O sea, sin tener que instalar aplicaciones torpes ni nada. Exacto. Sin lidiar con ecualizadores que deforman la señal y, muy importante, sin actualizaciones de firmware que a veces arruinan los aparatos por completo. Quieren que la experiencia sea puramente conectar y escuchar. Ok, te compro lo del software, pero ¿y el puerto tipo A prehistórico? ¿Qué excusa hay para eso? En cuanto al adaptador, hay un argumento mecánico fascinante que, de hecho, mencionó Darko Audio. Imagina un bloque de cobre sólido y pesado, con un puerto tipo C directo conectado rígidamente a la base de tu celular. Ajá, ok. Ese bloque actúa como una palanca. Si el teléfono está en tu bolsillo y te sientas, o si hay un tirón brusco del cable de los audífonos, esa palanca rígida puede romper el puerto de carga del celular. Exactamente. Y retarar la placa base de un teléfono moderno es carísimo. Al usar el adaptador flexible, el cable Dragon Tail, el DAC de metal cuelga de forma segura y es el cable el que absorbe toda la tensión mecánica. ¡Wow! O sea, es menos elegante a la vista, claro, pero infinitamente más seguro para el celular o la laptop. Esa es la idea detrás del diseño. Aquí es donde se pone realmente interesante la exploración. Porque analizando esa justificación, nos obliga a preguntarnos algo más profundo para quienes buscan aprender de este hobby. ¿Sobre la resolución? Sí. Ese límite de 24:96 realmente nos roba algo de la experiencia musical. O sea, sabemos que la calidad de un CD estándar, que es 16 bits a 44.1, ya cubre de sobra el rango dinámico y de frecuencias del oído humano. Por mucho, sí. Entonces, 24:96 sigue siendo una resolución altísima. A veces pienso que la industria nos metió en esta carrera armamentista absurda de los 384 kHz solo para poder imprimir números más grandes en las cajas. Es una táctica de marketing clásica, vender por números. Exacto, para justificar nuevos lanzamientos. ¿Realmente importa biológicamente o estamos comprando hojas de Excel? Esa, mi querida colega, es la guerra civil eterna de los audiófilos. Pero para resolver si el Copper vale la pena, a pesar de sus números supuestamente bajos, es imprescindible compararlo con su hermano mayor. El modelo anterior. Exacto, el dispositivo al que reemplaza, el Dragonfly Cobalt. Ese fue sin lugar a dudas uno de los productos más polarizantes de toda la década pasada. El Cobalt, un aparato que algunos reverenciaban como si fuera magia y otros literalmente lo usaban de ejemplo de todo lo que estaba mal en la industria. Fue una división muy marcada. Y aquí vuelvo a lo que mencionaba sobre simplificar procesos. El Copper eliminó el soporte nativo para decodificar MQA, un formato que el Cobalt sí procesaba. Así es, quitaron el MQA por completo. Entiendo que quitar ese software complejo, toda esa matemática intensiva de desenrollar los archivos MQA, fue lo que liberó la energía térmica y eléctrica para darnos esos 2.1 voltios actuales. Es correcto. MQA fue una tendencia enorme, pero demandaba muchísimos recursos del procesador. Sin embargo, la verdadera sombra que persigue a esta línea, y la razón del escepticismo actual, viene de un evento histórico con el Cobalt. ¿Qué pasó exactamente con el Cobalt? Hace unos años, revistas británicas de gran prestigio como What Hi-Fi le otorgaron al Cobalt su máxima calificación de 5 estrellas. Describían maravillas sobre cómo le inyectaba vida y dinámica a la música. Hasta ahí todo bien. Elogios de la prensa especializada. Sí, pero luego el Cobalt llegó a las mesas de prueba del sitio Audio Science Review, o ASR. Ah, los de las gráficas duras. Ellos mismos. ASR es una comunidad guiada exclusivamente por mediciones de precisión extrema, usando analizadores de audio de decenas de miles de dólares. Y el resultado fue catastrófico. ¿Tan mal le fue en las mediciones? Midieron el SINA-D del Cobalt. Y bueno. Espera, para dar contexto a nuestra audiencia, el SINA-D es esa métrica que suma todo el ruido de fondo y toda la distorsión armónica y lo compara con la señal pura, ¿cierto? Sí. Es como la nota final del examen de limpieza del sonido. Excelente resumen. Exactamente eso es. Y el Cobalt obtuvo un SINA-D de aproximadamente 74 decibeles. ¡Auch! Eso suena muy bajo. Y del mundo del audio digital moderno, donde incluso los dongles asiáticos súper económicos superan los 100 o 110 decibeles, sacar un 74 es abismal. Es reprobar el examen por completo. El revisor principal de ASR, Amir, lo clasificó literalmente como inaceptable y una de las peores clasificaciones que habían probado.
Fue un golpe brutal a la credibilidad de la marca ante los oídos más analíticos de Internet. ¡Wow! Es un choque de trenes fascinante, porque a pesar de ese oscuro historial numérico del modelo anterior, parece que acústicamente el nuevo Copper ha hecho las cosas bien. Totalmente. Parece que corrigieron el rumbo sonoro. En las reseñas de Tech Radar, donde lo probaron con unos audífonos in-ear muy exigentes de la marca Austrian Audio, los críticos se deshicieron en elogios. Dijeron que sonaba impecable, ¿no? Sí, literal, que el sonido era increíblemente limpio, prístino y con una precisión asombrosa. Y hay un detalle técnico que siempre ha sido el as bajo la manga de AudioQuest, la impedancia de salida. Ese es un factor crucial. Mantienen una impedancia bajísima, entre 0.4 y 0.6 ohmios. Entiendo que esto es vital para la gente que usa audífonos de monitoreo profesionales con múltiples drivers, pero ¿por qué es tan importante ese número casi en cero? Es un factor crítico, a veces mucho más importante que tener números gigantes de resolución. Los audífonos in-ear de alta gama tienen curvas de impedancia muy complejas a lo largo de las distintas frecuencias. O sea, ¿no son estables? Exacto. Si el DAC al que los conectas tiene una impedancia de salida alta, empieza a interactuar eléctricamente con los audífonos. De pronto, el DAC actúa como un ecualizador accidental. ¡Wow! O sea, altera los graves o los agudos sin que tú se lo pidas. Precisamente. Y termina arruinando por completo el sonido por el que el fabricante de los audífonos trabajó tanto. Al mantener esos 0.4 ohmios, el Copper garantiza que vas a escuchar exactamente lo que se grabó, sin importar qué audífono le conectes. Eso tiene muchísimo sentido técnico, pero me quedo atascada en esa desconexión de antes. O sea, ¿cómo es físicamente posible que un dispositivo mida pésimo en el laboratorio frente a un osciloscopio que dicta que está lleno de distorsión, pero luego llega a manos de un crítico experto y dice que suena increíblemente musical? Porque las máquinas y los cerebros humanos procesan la información de manera completamente distinta. Es así de simple. ¿En qué sentido? Bueno, los analizadores de laboratorio reproducen un tono constante, un pitido puro, y buscan desviaciones microscópicas. La música, en cambio, es dinámica. Está llena de ataques repentinos, caídas suaves y armónicos complejos. Claro, la música respira. Exacto. A veces, ciertas imperfecciones que son medibles, como pequeñas cantidades de distorsión armónica de orden par, son interpretadas por nuestro cerebro como una sensación de calidez analógica o amplitud espacial. ¡Qué locura! O sea que lo que la máquina lee como un error inaceptable, el oído humano lo percibe como textura agradable. Exactamente. Musicalidad. Y esta misma fisura entre la matemática pura y la percepción humana es lo que ha desatado el caos en Internet con el anuncio del Copper. Es como leer dos idiomas distintos. Y eso me lleva a lo que he estado viendo en las redes, porque es un verdadero campo de batalla digital. Oh sí, las comunidades están ardiendo. Por un lado, tenemos a la facción objetivista. Dominan foros gigantes como los subreddits de Headphones o Audiophile, donde cada milímetro de diseño se analiza bajo la lupa del rendimiento por dólar. Y para sorpresa de nadie, la recepción allí ha sido de un escepticismo brutal. Los están haciendo pedazos en Reddit. Totalmente. Consideran que, tecnológicamente, la línea Dragonfly está obsoleta y tiene un sobreprecio de escándalo. Y la verdad es que tienen datos duros para respaldarlo. Claro, el mercado alternativo. Exacto. Mencionan que el mercado asiático, el famoso Chi-Fi, ofrece alternativas avasalladoras. Citan, por ejemplo, el iFi Go Link 2 por apenas $80, o el increíble Kudelix 5K, que ronda los $110 a $130. Ese Kudelix es un monstruo de funciones. Sí. No solo decodifica mucho más allá del límite de 2496, sino que incluye Bluetooth LDAC de alta resolución, salidas balanceadas que entregan mucha más energía y una aplicación con ecualización paramétrica de nivel de estudio, y cuesta la mitad que el Copper. Es una diferencia abismal de funciones. Incluso había hilos gigantescos en Reddit afirmando que el diminuto adaptador de Apple, ese que cuesta $9, ofrece una transparencia casi indistinguible del Copper en una prueba a ciegas. Y si nos guiamos únicamente por la hoja de ruta técnica, sus argumentos son demoledores. No hay forma de justificar $250 frente a esa competencia si solo miramos las tablas de especificaciones en Excel. Totalmente de acuerdo. ¿Audio de alta fidelidad solamente la suma de sus piezas electrónicas?
Porque en la trinchera opuesta tenemos a la facción subjetivista. Los creadores de contenido y los blogs, ¿no? Así es, creadores en YouTube y blogs audiófilos. Ellos valoran algo intangible pero muy real, la experiencia de propiedad. Hablan maravillas de la estética premium, de la sensación física de sostener ese bloque de metal sólido. Claro, el diseño industrial importa. Y aprecian profundamente la confiabilidad de saber que, en un mundo donde el software falla a cada rato, este aparato es puro plug and play. Nunca te va a pedir un reseteo ni a sufrir incompatibilidades extrañas. O sea, pagas por la paz mental. Exacto. Además, valoran que, en pruebas prácticas de escucha, ese caparazón de cobre realmente aniquila el zumbido eléctrico molesto que emiten muchas computadoras portátiles. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si ponemos toda esta información, todas estas perspectivas, en una balanza. Parece que el veredicto sobre el Dragonfly Copper es un espejo de quien lo está mirando. Es una gran forma de resumirlo. Digo, para esa persona analítica que investiga semanas buscando exprimir cada bit de resolución y cada miliwatt de potencia por cada centavo gastado, este aparato definitivamente no es la respuesta. El mercado asiático le va a dar herramientas mucho más complejas y baratas. Sin duda alguna. Pero, por otro lado, si la meta de quien nos escuche es encontrar una solución elegante, construida como un tanque de guerra con materiales premium y que ofrezca una mejora de sonido instantánea sin exigir leer manuales de instrucciones o pelear con apps, Entonces, este dispositivo tiene todo el sentido del mundo. justifica totalmente el entusiasmo que genera. Es pagar por la ausencia de fricción. Absolutamente. Y para resumir los hallazgos de este análisis a fondo, creo que el Dragonfly Copper demuestra que AudioQuest sí escuchó ciertas críticas. ¿En qué aspectos principales? Bueno, lograron entregar el doble de potencia para mover audífonos complicados. Redujeron un 25% el impacto en las baterías al simplificar el procesamiento quitando MQA e incorporaron el chasis de cobre antirruido. Que son mejoras sustanciales, hay que admitirlo. Sí, pero sus debilidades son igual de claras. El precio de entrada es de $250, obliga a convivir con un adaptador extrafísico por su terquedad con el USB tipo A, y bueno, impone ese límite rígido de 2496 en una era de resoluciones altísimas. Así es. Al final, no son los analizadores de espectro en un laboratorio los que definen su valor, sino qué tanta prioridad le da cada usuario a la tranquilidad operativa sobre las métricas puras. Estoy completamente de acuerdo. Es una síntesis perfecta. Y para cerrar nuestra exploración detallada de hoy, quiero proponer una idea, un pensamiento provocador para que nuestra audiencia reflexione la próxima vez que se siente a disfrutar de una buena sesión musical. A ver, te escucho. A medida que los teléfonos inteligentes avanzan agresivamente hacia diseños completamente sellados, sin ningún tipo de puerto físico, y mientras el audio inalámbrico de alta resolución evoluciona rapidísimo, ¿será que esta generación de dongles físicos premium de metal pesado como el Dragonfly Copper está destinada a convertirse en el equivalente moderno de los relojes mecánicos suizos? ¡Wow! ¡Qué analogía tan interesante! O sea, objetos bellos, de culto y con una profunda ingeniería física, para nostálgicos en un mundo irremediablemente dominado por los smartwatches inalámbricos, objetos que amamos por su tacto en un mundo invisible. Es una reflexión que da para mucho. Ahí queda la reflexión flotando en el aire para quienes buscan aprender de este fascinante mundo. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración detallada. Y hasta el próximo análisis a fondo.